A ver, ¿qué pasaría si os dijera que una sola palabra, una palabra diminuta en un texto antiguo, puede literalmente cambiar cómo entendemos un momento clave de la historia? Pues de eso va el análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en un rompecabezas fascinante que encontramos en la epístola a los Hebreos. Y sí, hace exactamente eso. Vale, pues vamos al lío. El punto de partida es este. Casi todas las traducciones que leemos dicen algo como «en estos postreros días», pero si vamos al texto original, a una traducción más literal, nos encontramos con algo un poquito distinto. En la finalización de estos días. Ojo, parece una tontería, un matiz sin más, ¿verdad? Pues no. Como vamos a ver, esta pequeña diferencia lo es todo. Entonces, claro, la pregunta es obligada. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabrita estos tiene tanto peso? Pues porque es literalmente la llave. La llave que nos abre la puerta al verdadero mensaje que el autor quería transmitir. Para entenderlo hay que ir al griego original, claro. La frase es «eb eskato ton emeron tuton». Y la palabra clave aquí es tuton. Significa tal cual estos. No habla de unos días lejanos, de un futuro abstracto, no. Es un demostrativo, es como si estuvieras señalando con el dedo. Funciona como un ancla que clava el mensaje en un momento súper concreto, los días que estaban viviendo sus primeros lectores. Al decir estos días, el autor está básicamente trazando una línea en la arena. Está creando un contraste brutal. Por un lado teníamos la era de los profetas, una era larga con una revelación que llegaba a trocitos. Y por otro, estos días. O sea, el momento preciso en el que vivía su audiencia, que no eran unos días cualquiera, sino los momentos finales, la traca final del sistema del antiguo pacto. Y aquí, fijaos, el contexto histórico que es una pasada, porque esta carta se escribe en una ventana de tiempo muy, muy pequeña. Estamos hablando de unos 40 años, lo que dura una generación más o menos. Un lapso de tiempo que va desde la crucifixión de Cristo, allá por el año 30, hasta la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70. O sea, el autor está escribiendo con el reloj en cuenta atrás. Es que no son suposiciones, ¿eh? El propio autor nos lo dice con todas las letras. Dice que el antiguo pacto, el sistema del templo, los sacrificios, todo eso, no es que se hubiera quedado antiguo, no. Es que estaba, y cito, próximo a desaparecer. Y la palabra griega que usa, engus aphanismou, es muy potente. No habla de algo que se desvanece poco a poco, no. Implica una desaparición inminente, algo que está a punto de esfumarse. Y claro, esa desaparición no iba a ser algo tranquilo, una jubilación pacífica del sistema. Para nada. El autor nos habla de una conmoción, una sacudida violenta, casi cósmica, un evento que iba a remover los cimientos del mundo que conocían para establecer algo completamente nuevo. Y para entender esto, hay que tener algo claro. Cuando en la Biblia se habla de conmover los cielos y la tierra, como hace el autor citando al profeta Ageo, no se suele referir al fin del mundo físico, a la destrucción del planeta. Era una metáfora muy común, una forma muy gráfica de hablar del colapso de un sistema de poder, de una nación, de un orden religioso. Esta tabla lo ilustra de maravilla. A un lado tenemos el sistema conmovible, que es, pues, todo lo que se puede tocar y que está a punto de ser, bueno, eso, conmovido, sacudido. El santuario terrenal, los sacerdotes mortales, los sacrificios de animales. Y al otro lado, el reino inconmovible, la realidad espiritual que permanece para siempre, el santuario celestial, el sacerdocio eterno de Cristo, un único sacrificio. Claro, aquí surge una duda lógica. ¿Cómo es posible que un sistema entero, que había sido establecido por Dios, de repente se declare obsoleto? Bueno, pues el autor de Hebreos no se anda con rodeos ni sentimentalismos. Lo que hace es construir un argumento legal súper sólido, casi como un abogado. Su lógica es impecable. A ver, paso a paso. Primero, toda la ley de Moisés dependía, se apoyaba en el sacerdocio levítico. Segundo, ahora ha aparecido un sacerdote de un tipo totalmente nuevo, superior, que no es de Leví, sino del orden de Melquisedec. Y tercero, la conclusión es inevitable. Si cambia la pieza fundamental, el sacerdocio, entonces toda la estructura legal que se apoyaba en ella tiene que cambiar por narices. Es que es un cambio de paradigma total. El sacerdocio levítico se basaba en la carne, en la genealogía, en quién era tu padre. Morían y eran reemplazados. Pero este nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, se basa en algo infinitamente más fuerte, el poder de una vida indestructible. Por eso es eterno. Y por eso es inconmovible. Hay que ponerse en la piel de los que leyeron esto por primera vez, justo antes del año 70. Para ellos, todo este razonamiento teológico no era un simple ejercicio intelectual, era una advertencia súper urgente y muy práctica. Y por eso el autor llega a un punto y les da una orden que debió sonar radicalísima. Les dice, salgamos fuera del campamento. Para ellos, el campamento era una cosa muy clara.
el judaísmo oficial, el sistema religioso que giraba en torno al templo. Les estaba diciendo, básicamente, abandonad ese barco porque se va a pique, salid de ahí. En resumen, esta carta fue como el último toque de trompeta, la advertencia final, un aviso a una generación muy concreta, una sola generación que se encontraba justo en la encrucijada entre dos eras. Y ese tono de urgencia se respira en cada capítulo. Está lleno de avisos que te ponen los pelos de punta. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mirad que no desechéis al que habla. O sea, no son consejos amables, son advertencias de vida o muerte. El mensaje era claro. Quedarse aferrado a ese viejo sistema que estaba a punto de colapsar era un error fatal. Vale, y después de todo esto, uno podría pensar, muy interesante la clase de historia, pero ¿y a mí qué? Pues importa, y mucho, porque lo que ocurrió en el siglo I no fue un evento aislado. Estableció un patrón, un principio espiritual que es totalmente atemporal. El meollo de la cuestión, la gran advertencia de Hebreos es contra la regresión religiosa. ¿Y qué es eso? Pues es esa tendencia que tenemos, muy humana, a preferir lo que vemos, lo que tocamos, el ritual, la ceremonia, por encima de la realidad espiritual, que es invisible. Preferimos lo controlable a la fe. La carta nos lo deja clarísimo. Una vez que ha llegado a la sustancia, la realidad es un sinsentido volver a la sombra. Sería, no sé, como preferir ver una foto borrosa en blanco y negro de una persona teniéndola delante en carne y hueso. O como dice la diapositiva, como elegir la luz de una vela cuando tienes todo el sol del mediodía para ti. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta bastante potente, ¿no? Porque, vale, el templo de Jerusalén ya no está, pero la tentación de construir nuestros propios templos, nuestros pequeños sistemas religiosos conmovibles, cosas hechas por manos humanas a las que nos aferramos, esa tentación sigue muy viva. Así que el mensaje final de Hebreos sigue resonando hoy y nos interpela directamente. ¿Cuáles son esas sombras a las que nos seguimos aferrando en lugar de abrazar de una vez por todas el reino inconmovible?